¡Egipto! ¿Quién no ha ido a hablar de Egipto? Desierto, pirámides, más desierto, estatuas con cabezas raras, pirámides raras y un río, el Nilo, el segundo más largo del planeta y la única razón por la que aquí, en mitad del desierto más grande del mundo, pudo florecer una civilización que continúa asombrándonos hoy en día. Y es que, como siempre se ha dicho, Egipto es un don del Nilo. Te invito a retroceder miles de años en el tiempo y a descubrir el antiguo Egipto. El desierto del Sáhara no siempre fue así. Hasta hace unos 7000 años era un lugar mucho más verde que en la actualidad. Pero fue entonces cuando terminó un proceso de desertificación que obligó a los cazadores-recolectores del norte de África a trasladarse a zonas más húmedas, ya fuera hacia el norte, hacia el sur o hacia el este, a las orillas del Nilo. Y mientras que las tribus paleolíticas podían conseguir comida en solo unas 4 horas de trabajo al día, según empeoraron las condiciones climáticas, se vieron obligados a trabajar más, mucho más. Fue entonces cuando en esta zona, en la creciente fértil, estalló una revolución. No, no es la Revolución Francesa, ni la Revolución Rusa. Es la revolución neolítica. La gente se sedentariza, se inventa la ganadería, la agricultura y la cerámica, y en torno al año 3000 a.C. ya existen multitud de comunidades viviendo a orillas del Nilo. Las lluvias torrenciales provocan que el Nilo se desborde y arrastre una gran cantidad de tierra desde Etiopía hacia abajo, a Egipto, donde aprendieron a predecir las inundaciones, que se daban lugar todos los años en las mismas fechas. Por lo que comenzaron a plantar en las orillas cultivos que pudieran recoger antes de la siguiente inundación. Y lo mejor de todo es que la inundación cubría los campos con una capa de tierra muy fértil, el limo, mullida, oscura y llena de nutrientes. Surgieron entonces multitud de pueblos y ciudades a lo largo de las orillas del Nilo. La sociedad se volvió cada vez más compleja y se descubrieron los metales, lo que favoreció la acumulación de riquezas, y se abrió la brecha entre ricos y pobres, lo que hizo que los ricos se hicieran con el poder y al final aquellas comunidades a orillas del Nilo acabaron convirtiéndose en pequeños reinos. La ciudad de Tinis, rica y poderosa, acabó conquistando y unificando casi todo el Valle del Nilo. La capital se traslada a Menfis, que se convierte en la gran ciudad de Egipto, y los egipcios comienzan a obsesionarse con la muerte. En el desierto a veces se produce la momificación natural cuando un ser vivo fallece en condiciones de extrema sequedad. Los egipcios observaron este fenómeno natural y lo aplicaron a sus ideas religiosas. Creían que una vez que alguien moría, su alma sería juzgada por un tribunal de dioses, el llamado juicio de Osiris. El dios Anubis depositaba el corazón del difunto, donde se guardaba la moral y la conciencia, en el platillo de una balanza, y al otro lado colocaba la pluma de la verdad de la diosa Maat. Los dioses preguntaban al difunto por sus buenas o malas acciones. Si había sido bueno, el corazón pesaba menos que la pluma y el alma se salvaba, yendo al más allá. Pero si había sido mala persona, entonces el corazón pesaría más que la pluma y le aguardaba un castigo terrible. Amit, una bestia mitológica mezcla de hipopótamo, león y cocodrilo, devoraría su alma y nunca entraría en el paraíso. Es por ello que comenzaron a momificar a los muertos. Primero lavaban el cuerpo, después les extraían los órganos y los introducían en los vasos canopos. A continuación, cubrían el cadáver con natrón por un periodo de entre 40 y 60 días. Y cuando se había deshidratado lo suficiente, lo envolvían con capas y capas de vendaje, impidiendo su putrefacción. Este concienzudo trabajo de momificación es el que nos ha permitido que 5000 años después se conserven multitud de momias. Idearon entonces las mastabas, unas estructuras troncopiramidales con un pasadizo subterráneo que llevaba a la cámara funeraria, donde se dejaba la momia con todas sus posesiones para el más allá.
Pero al faraón Zoser eso de enterrarse en una mastaba no le parecía suficiente y ordenó que apilaran una mastaba tras otra para ser el faraón con más swag de la historia. Y fue así como se inventaron las pirámides. A partir de entonces se construyeron todo tipo de pirámides, aunque las más famosas son la pirámide acodada de Snefru y las 3 pirámides de Giza, la de Keops, Kefren y Micerinos. Fueron obras inmensamente caras y complejas, que solo pudieron realizarse gracias a la gran riqueza del antiguo Egipto, porque a los pobres egipcios los tenían fritos a impuestos. A pesar de que durante un tiempo se creyó que fueron construidas por esclavos, recientemente se ha descubierto que no. Gracias a las excavaciones en la ciudad de los obreros, ahora sabemos que eran trabajadores libres. Algunos de ellos, los trabajadores más expertos, como los jefes de las cuadrillas y los maestros canteros, eran profesionales que trabajaban todo el año. Otros, los peones, trabajaban en periodos de unos 3 meses. Sea como sea, lo que está claro es que tuvieron que costar dinero. Mucho dinero. Egipto quedó dividido en 2 grandes provincias, el Alto y el Bajo Egipto, aunque al verlo en el mapa la lógica nos lleva a pensar que esta zona de arriba es el Alto Egipto y que la zona de abajo es el Bajo Egipto, pero eso está mal. El agua siempre corre hacia abajo, hasta que desemboca en el mar. Ya sabemos, el nivel del mar está a 0 metros de altitud, por lo que la zona donde nace el Nilo está más alta que donde desemboca. Así que la zona de la desembocadura es el Bajo Egipto y la otra el Alto Egipto. Empieza así el Imperio Nuevo, otra etapa de esplendor. La religión egipcia siempre había sido politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Al frente del panteón tenían al dios Ra, dios del sol, aunque contaban con otras muchas deidades muy importantes, como Amón, dios de la creación, Osiris, dios de la resurrección, Isis, la diosa madre y de la sabiduría, Horus, el dios de la guerra, o Anubis, dios del embalsamamiento. El faraón era la leche, era considerado un dios viviente. Él y su familia estaban en la cúspide de la pirámide social. Justo bajo ellos estaban los nobles, los funcionarios, los mandos militares y los escribas. Es decir, estaban los que trabajaban directamente para administrar el reino. Las familias de nobles estaban emparentadas directamente con la familia real y ocupaban cargos de importancia. Los mandos militares, como los generales, se encargaban de proteger el reino. Los sacerdotes se encargaban de los asuntos religiosos y los escribas eran aquellos que se dedicaban a escribir, una profesión muy valorada ya que casi nadie sabía leer. Y un secreto, escribir de esta manera tampoco ayuda a que sea fácil. Los egipcios usaban la escritura jeroglífica, tremendamente compleja. A continuación estaba el pueblo egipcio, formado por los campesinos, que se dedicaban a trabajar la tierra, los comerciantes, que vendían artículos, o los artesanos, que se dedicaban, por ejemplo, a tejer o a la alfarería. La gente normal, como tú o como yo. Pero había un último escalón, aquellos que podían ser comprados y vendidos como si fueran cosas, los esclavos. Los esclavos habían sido capturados en guerras o eran hijos de otros esclavos y tenían que obedecer a sus amos haciendo lo que les ordenaran y prácticamente sin derechos. La vida de los egipcios apenas había cambiado nada en todo este tiempo. Vivían en humildes casas de adobe, con suelos de tierra y techos de madera y cañas. La mayor parte de la población trabajaba los campos a orillas del Nilo, que casi nunca eran de su propiedad, sino que pertenecían al faraón o a los templos. Los más ricos vivían en casas más lujosas, ricamente decoradas, y podían comprar todo tipo de objetos lujosos que fabricaban los artesanos o que se importaban desde lejanos lugares. Todos ellos comían, sobre todo, una dieta basada en cereales y vegetales de huerta, aunque también comían aves y pescado, mientras que la carne de buey o de cordero era mucho más cara y por lo tanto menos frecuente. Y también elaboraban bebidas como la cerveza o el vino.